El duende que quiso llevarse a mi tío. En un pequeño y apartado pueblo rodeado de frondosos bosques vivía mi tío Miguel, un hombre valiente y trabajador. Pero en aquella tranquila comunidad se ocultaba una oscura presencia, un duende malévolo que acechaba a los habitantes en busca de almas para llevarse al inframundo. Un día, mi tío Miguel decidió aventurarse en los bosques cercanos en busca de leña para el invierno. Sin embargo, desconocía el peligro que acechaba en las sombras. Mientras se adentraba más y más en el corazón del bosque, comenzó a sentir una extraña presencia a su alrededor. De repente, un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una figura diminuta de aspecto siniestro. Era el duende con su piel arrugada y sus ojos llenos de malicia. El duende se abalanzó sobre mi tío, intentando arrebatarle el alma. Mi tío luchó con todas sus fuerzas, pero el duende era ágil y astuto. Con cada movimiento parecía multiplicarse como si fuera una ilusión. Mi tío se encontraba atrapado en una batalla desesperada por su vida. La noche caía rápidamente y la oscuridad del bosque hacía que la lucha fuera aún más aterradora. Los árboles parecían retorcerse y susurrar palabras incomprensibles. Los ojos brillantes del duende se movían rápidamente entre las sombras, acechando a mi tío. Finalmente, mi tío encontró una pequeña bolsita de polvo de hadas que había llevado consigo por si acaso. Sin pensarlo dos veces, la arrojó alrededor de sí mismo y del duende. Un destello de luz brillante envolvió la escena y el duende chilló de dolor. El duende, confundido y debilitado, se desvaneció en el aire. Mi tío había logrado ahuyentarlo, pero sabía que el duende no se daría por vencido tan fácilmente. Desde aquel fatídico día, mi tío Miguel vive con el temor constante de que el duende regrese para vengarse. Siempre lleva consigo la bolsita de polvo de hadas como protección y toma precauciones adicionales cuando se aventura en los bosques. El duende sigue merodeando por el pueblo, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Los habitantes del lugar se reúnen en secreto para discutir estrategias y protegerse mutuamente de esta criatura maligna. Mi tío Miguel se ha convertido en un símbolo de resistencia y valentía para el pueblo. Aunque vive con el miedo constante de otro encuentro con el duende, está decidido a proteger a los suyos y a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan su comunidad. La historia del duende que quiso llevarse a mi tío se ha transmitido de generación en generación, recordándonos que el mal puede aparecer en las formas más inesperadas. Si alguna vez te aventuras en los bosques de aquel pueblo, ten cuidado y mantén tus ojos abiertos, ya que el duende malicioso podría estar acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para llevarse una nueva alma hacia la oscuridad eterna.